Gestión Nacional para la Mejora Continua de la Educación les da la más cordial bienvenida a este panel de discusión que hemos titulado El seguimiento de la mejora continua de la educación, desafíos y perspectivas. Doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran presentes en este auditorio de Mejoredo. Estamos muy contentos de recibirlos, de reunirnos y contar con estos invitados de lujo. Este evento se plantea como propósito dialogar sobre los retos, las perspectivas y las experiencias en el seguimiento de la mejora continua del sistema educativo nacional, mediante análisis estadísticos y la generación de indicadores. Todo esto para fortalecer o reorientar el sistema de indicadores de resultados de la mejora continua de la educación que hemos desarrollado en esta institución. Para la realización de este primer panel que hemos denominado Retos en el diseño de indicadores para el seguimiento de la mejora continua de la educación, nos acompañan tres invitados de lujo. El doctor Héctor Virgilio Robles Vázquez, director de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a quien les pido le podamos recibir con un cálido aplauso. También nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, a quien también les pido un afectuoso aplauso. Y el doctor Emilio Blanco, investigador del Colmex. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bienvenidos a los tres. También agradecemos la presencia de nuestra comisionada presidenta, la maestra Silvia Valle Tepatl, de la Junta Directiva de Mejoredo. Bienvenida, maestra. También nos acompaña el doctor Armando de Luna, secretario ejecutivo de esta institución. Y les doy, a todos un aplauso. También la bienvenida a los directores generales que nos acompañan, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, enlaces y operativos, y a todo el equipo que nos está apoyando en la realización de este evento. Un aplauso para todos y cada uno de ustedes. Procederemos ahora con la inauguración de este primer panel de discusión, y para eso le pido a la maestra Silvia Valle Tepatl, comisionada presidenta de la Junta Directiva de Mejoredo, nos haga el favor de inaugurar este importante evento. Adelante, maestra. Quiero agradecerles la invitación a este evento. Buenas tardes a todas, a todos. Y principalmente quiero agradecer a nuestros invitados, que ya los mencionaba la doctora Gabriela Naranjo. Como ya lo dijo, invitados de lujo. Bienvenidos, Héctor Virgilio Robles Vázquez, que observo que desde ahí están, yo creo que es conocido por aquí. Mauricio Rodríguez Abreu y a Emilio Blanco. Bienvenidos y gracias por haber aceptado la invitación. Y gracias también a quienes nos escuchan y nos acompañan en este panel de discusión sobre los desafíos y perspectivas del seguimiento de la mejora continua de la educación. Este día dará inicio la primera mesa en la que escucharemos sobre el tema Retos en el diseño de indicadores de resultados para el seguimiento a la mejora continua de la educación. Y como todos sabemos, los indicadores, y por lo menos la unidad y la Dirección General de Indicadores, que aquí veo al doctor Abel, los indicadores son instrumentos que nos permiten conocer la medida en que las acciones educativas que se emprenden en el sistema educativo nacional se acercan o se alejan de las metas esperadas. También los indicadores son útiles para mejorar el diseño, implementación y operación de las políticas educativas. Es por ello que desde la década de los 70 se han incluido como una de las herramientas para la planificación de la educación en México.
Mediante análisis estadísticos, los indicadores nos permiten ver con claridad cómo se está llevando a cabo la prestación de los servicios educativos por parte del Estado y muestran los avances en la medición de los resultados en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué son los indicadores para Mejoredu? Para Mejoredu, el diseño de indicadores para la mejora significa comprender la magnitud y complejidad del sistema educativo nacional. Y en este panel esperamos conocer las voces de los expertos y los implementadores de las políticas. Esto es para abonar al análisis de los retos y fortalezas que nos permitan avanzar hacia un horizonte de mejora. Pues no es tanto como inauguración, más bien dicho es apertura de estos dos paneles que hoy dará inicio a la primera mesa con invitados de lujo, como ya se dijo. Las mesas estarán interesantes y pues son espacios para nosotros como comisión seguir mejorando nuestros productos. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Gracias, doctora Naranjo, que es la titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento. Ella será la moderadora de esta mesa esta tarde. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Silvia Valle Tepatl, comisionada presidenta de la Junta Directiva de Mejoredu. Muchas gracias, maestra. Despedimos de esta mesa a la maestra Silvia, agradeciendo mucho que nos haya acompañado en este inicio. Bueno, para continuar con nuestro programa, les quiero decir que este primer panel de discusión tiene por objeto recuperar diferentes voces expertas en el tema y colocar en el centro de la reflexión los retos políticos y técnicos que implican esta importante tarea. Una pregunta, por ejemplo, que nos podríamos plantear es ¿qué implica el diseño de indicadores de tal manera que permitan dar cuenta del estado actual del sistema educativo nacional y, en su caso, de los sistemas educativos locales? Antes de continuar, les comento cuál será la dinámica de las participaciones. Habrá 2 rondas de participaciones a partir de preguntas que plantearemos a nuestros invitados para orientar, más no determinar las intervenciones. Esto quiere decir que ellos podrían, si así lo consideran necesario, salirse un poquito de las preguntas para plantear cosas que a lo mejor nosotros no hemos considerado, pero que ustedes consideran relevante. En la primera ronda les plantearé 2 preguntas generales que podrán abordar ambas preguntas cada uno de ustedes desde la experiencia específica que tienen y desde su función actual. En una segunda ronda de participaciones plantearé una pregunta específica para cada uno de los participantes. Esto es con la idea de recuperar propuestas o sugerencias para orientar el diseño de los indicadores educativos en esta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En cada ronda, cada invitado tendrá un máximo de 7 minutos. Habrá una tercera y última ronda que más bien será una ronda interactiva, donde nos va a interesar mucho que el público aquí presente pueda plantear sus preguntas, sus comentarios, y podrán dirigírselos a los 3 invitados o a alguno de manera específica. En su caso, bueno, pues tendrán la oportunidad de responder, de comentar, de reflexionar o reaccionar a comentarios en un máximo de 3 minutos. Esta es la dinámica que habremos de seguir. Entonces, bueno, comenzaremos con la primera ronda y ya para entrar en materia, iniciaré planteando las preguntas que están dirigidas a los 3 panelistas. La pregunta es, desde su función y perspectiva particular, ¿cuáles son los retos que advierte cada uno de ustedes para el seguimiento a la mejora continua de la educación? ¿Y qué alternativas podrían implementarse para atender estos retos? Entonces, como lo dije, cada participante contará con hasta 7 minutos para
comentar alrededor de estas preguntas o algún asunto que determinen que pueda ser más relevante. Vamos a iniciar con el doctor Héctor Virgilio Robles Vázquez, quien pues ya es conocido por muchos de nosotros, y antes de darle la palabra, haré una breve presentación de su trayectoria profesional. El doctor Robles es graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania, donde obtuvo un doctorado en Economía Agrícola y Demografía, así como del Colegio de México y de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, de donde se graduó como maestro en Economía y licenciado en Física y Matemáticas, respectivamente. Desde el 16 de marzo de 2021 funge como director de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Fomento Educativo. De junio de 2003 a mayo de 2019 formó parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, institución que precede a esta comisión. Además, es especialista en el análisis cuantitativo de la educación básica y media superior en el país. Ha participado en múltiples publicaciones sobre indicadores y estadísticas educativos. Doctor Robles, agradecemos mucho la generosidad de acompañarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Naranjo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Vengo en representación del doctor Gabriel Cámara, director general del CONAFE, quien amablemente me pidió que viniera a hablar de un tema que me es muy querido. Actualmente mi especialidad no es esta, aunque está muy relacionada. Yo aprecio retos de orden político, retos de orden conceptual, retos de orden técnico, alternativas que me han pedido que desarrolle. Estamos hablando, entiendo, del sistema de indicadores educativos para la mejora continua de la educación que ha desarrollado el equipo responsable bajo la dirección de la doctora Naranjo. Me permito felicitarlos, son un cuerpo técnico muy consolidado. Sin embargo, hay un reto político vigente todavía, existente durante el tiempo que tuve la fortuna de estar trabajando con este equipo o parte de él, y es el de consolidar este sistema de modo que trascienda y complemente lo que ofrece ya la Secretaría de Educación Pública y otras entidades educativas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Secretaría de Educación Pública produce algunos indicadores semejantes, algunos iguales, y sin embargo, mi punto de vista es que no es suficiente lo que hace la Secretaría de Educación Pública, pero tiene que trascender el trabajo que se realiza en Mejor Edu, de tal manera que quede claro para el país y para la propia Secretaría de Educación Pública la importancia que tiene el desarrollar y consolidar un sistema de indicadores de esta naturaleza. En el tema de los retos de orden conceptual, probablemente les pido disculpas si mi crítica es ligera. Tuve oportunidad de revisar su publicación más reciente, y aprecio que las nociones de equidad educativa y de la relación educación-derecho no están, desde mi punto de vista, suficientemente desarrolladas. Incluso en su expresión actual, el artículo 3º constitucional es muy rico en estas nociones. Naturalmente, el trabajo nuestro o el trabajo de los equipos técnicos es rescatar y conceptualizar y poder aprender, ¿verdad?, las nociones de equidad educativa que ocasionalmente
se describen como dar más a quien menos tiene, apoyar más a los que tienen más carencias, o con un listado de atenciones específicas, acciones específicas para estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. La noción que, digamos, en la que yo estoy de acuerdo es que la relación educación-derecho, como Tomaszewski lo ha expresado, es una relación que se puede desdoblar en lo que ustedes sí abordan, naturalmente, en su sistema de indicadores, pero también aborda no solo la educación, el derecho a la educación, que tiene que ver con las dimensiones de accesibilidad, disponibilidad, sino también con la coherencia del resto del marco legal normativo que nos rige, que ese marco sea coherente con la educación. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, las disposiciones para trabajar, que limitan el trabajo para los jóvenes, los prohíben para los niños, lo permiten bajo excepciones para edades 14, ¿verdad? Las edades de 14 años, por ejemplo, que prohíben el trabajo, el matrimonio infantil, que prohíben también la leva de niños, ¿verdad? Un tema que sí nos debería empezar a preocupar por el tema del narcotráfico y del uso de estos niños como halcones, un fenómeno que no está suficientemente medido. Entonces, digamos, ese marco general engloba eso. Naturalmente, no es una limitación de ustedes nada más. Muchos sistemas de indicadores lo tienen, lo tenía el anterior sistema que se producía en el INE, el panorama educativo, que no hacía suficiente énfasis en esta coherencia del marco normativo amplio del país y que facilitaba, que garantizaba el derecho a la educación. En cuanto a los retos de orden técnico, como siempre, esta es una limitación, la falta de acceso a información y al mismo tiempo la necesidad que tienen los equipos técnicos de revisar la calidad de la información. Ustedes han estado explotando ahora más intensivamente la información sobre poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de desventaja. Sin embargo, la propia Secretaría de Educación Pública ha hecho esfuerzos por revisar esa información. Sugiero que hay que hacer eso. Hay que revisar esa calidad de la información para saber exactamente qué es lo que están ustedes expresando. Y otro ejemplo que me parece muy importante, insuficientemente analizado e investigado, reportado por los investigadores educativos, es el tema del índice de marginación. El índice de marginación actual, el 2020. Resulta que pues cambiaron la metodología y el cambio es radical. No voy a hablar de las partes técnicas de este cambio, sino de las implicaciones. Las implicaciones son de que el 80% de localidades de alta y muy alta marginación existentes en nuestras localidades que atendemos, ahora se ha pasado a un 25%, con las consecuencias que ustedes pueden ya imaginar en cuanto a las escuelas que están en esos lugares, foco de atención prioritaria de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, para educación básica. Y naturalmente no es un pecado cambiar de metodología, no está uno casado con una metodología por siempre, pero naturalmente hay que tener un cuidado técnico en que uno, cuando hace esos cambios, ¿verdad? Esto, digamos, sería una crítica a CONAPO,
pues debe mantener la serie, ¿verdad?, en paralelo con la otra metodología, de tal manera que puedan apreciarse los cambios. Es desafortunado para el país, esa es mi opinión. Espero poder ayudar a contribuir a revisar el análisis de esto, pero si ustedes revisan cómo cambian las localidades en general con esta metodología, el cambio también es semejante al que yo les he mencionado para el caso de las localidades CONAFI. ¿Quieres cerrar? Voy a cerrar rápidamente. Digamos, puedo volver esto probablemente más adelante, pero en el tema de alternativas, naturalmente hay que gestionar recursos, hay que dedicar recursos para generar información con técnicas estadísticas de muestreo. Se pueden abatir los costos, se necesitan 1016 casos aproximadamente, un muestreo bastante sólido, para que se pueda generar. Simple y sencillamente, yo apelo a la sensibilidad del cuerpo directivo, ¿verdad?, porque evidentemente que las innovaciones que están ahora en marcha no pueden ser captadas, no hay instrumento que esté captando eso, y por lo tanto es necesario acercarse directamente a campo, a observar y a levantar información de una manera primero extensiva y después ya más refinada. Y por el momento aquí me quedo. Disculpe. No, al contrario, disculpe. El tiempo tenemos que irlo cuidando, pero bueno, vamos a tener otra ronda de participaciones. Vamos a continuar con la siguiente participación, que estará a cargo del doctor Mauricio Rodríguez Abreu, y voy a hacer la lectura de su trayectoria profesional. El doctor Mauricio Rodríguez es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con una maestría en demografía por el Colegio de México y doctorado en demografía aplicada por la Universidad de Texas en San Antonio. Ha colaborado con diversos organismos gubernamentales como el Consejo Nacional de Población y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en diversos temas, como la migración interna, internacional, marginación, discriminación y análisis de encuestas complejas. Ha impartido cursos de demografía, economía, matemáticas actuariales y estadística en diversas instituciones académicas, como la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Colegio de México, la Universidad de Texas en San Antonio, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad de las Américas en Puebla. En esta última fue profesor de tiempo completo de 2018 a 2022 y director académico del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de mayo de 2019 a enero de 2023. Sus temas de interés se relacionan con diversas metodologías de análisis demográfico, envejecimiento, pensiones y género. Forma parte de diversas asociaciones como la Sociedad Mexicana de Demografía, la Asociación de Población de América y la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Desde febrero de 2023 es el director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Le agradecemos mucho su participación y lo escucharemos con mucha atención. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos que están aquí presentes. Yo se me voy a contar el tiempo porque si no igual me puedo extender un poco en ese tema. Y bueno, en realidad yo os traigo como un listado de cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos. Y aquí quisiera empezar desde la perspectiva de INEGI. Recordar que INEGI tiene dos grandes misiones o dos grandes sombreros. Por un lado, somos una institución que produce información, que todo el mundo conoce, los censos, encuestas, todo lo que conlleva el sistema de registros administrativos, además de la parte geográfica. Pero también somos coordinadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo cual nos pone en una posición bastante privilegiada en poder interactuar con distintas unidades de Estado y poder convivir y conocer cuáles son los retos que no solamente vemos desde INEGI, sino que cada unidad puede llegar a tener. Entonces, claramente sabemos que tenemos demandas de datos cada vez más
con mayor prontitud, nos están pidiendo información de mayor calidad. Y con base en eso voy a resaltar algunos puntos que considero son importantes. Lo primero es la disponibilidad y la calidad de los datos, ¿no? Datos de distinta naturaleza. Indicadores claramente nos ayudan, los indicadores son medidas resumen de lo que estamos viendo allá afuera, pero el tener datos limpios, datos puros que nos permitan hacer análisis apropiados, que nos permitan o que permitan a las usuarias y los usuarios hacer análisis es importante, ¿no? Desde esta perspectiva en el INEGI, con esa parte de la coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, participamos en distintos comités. Uno que es relevante para la discusión del día de hoy es el Comité Técnico Especializado de Información Educativa, que es presidido por la Secretaría de Educación Pública, en el cual se discuten muchos temas. Nada más por mencionar alguno, el año pasado fue muy nombrado qué pasó con el CIGED, porque dejó de ser de información de interés nacional, y bueno, todas estas características que nosotros le damos seguimiento y que dependiendo de cada tipo de información pueden entrar a esta categoría, pueden salir, y se trabaja de la mano a final de cuentas con las unidades de Estado. Pero no solamente necesitamos tener datos ahí disponibles, necesitamos tener también o desarrollar sistemas integrados de información. Es decir, tenemos todo un ecosistema de información, datos generados por distintas entidades, indicadores que se generan para precisamente dar seguimiento a distintas medidas o a distintas políticas, y el tener un sistema integrado precisamente facilitaría dar seguimiento a estas y a otras temáticas relevantes. Y eso me lleva también a la definición de indicadores relevantes, ¿no? Es muy fácil crear un indicador, pero es difícil crear un indicador que nos diga una historia, que nos cuente una historia y que precisamente nos pueda permitir dar seguimiento a las políticas. Desde INEGI muchas veces nos piden hacer análisis de política. No hacemos análisis de política, nosotros damos la información y precisamente dejamos que instituciones como esta, como CONAFE, bueno, la academia, haga precisamente este análisis con los datos que estamos generando, y que sabemos que muchas veces no son suficientes o que no cumplen con todas las expectativas de las usuarias y los usuarios, pero precisamente estamos ahí todo el tiempo tratando de mejorar en este tipo de información, lo cual me lleva al cuarto punto, que es actualizar la información estadística. El gran ejercicio de actualización que tenemos es el Censo de Población y Vivienda. Cada 10 años salimos, actualizamos en términos muy generales de acceso, cobertura, rendimiento, no rendimiento, sino escolaridad de la población en términos generales. Y bueno, pero eso lo tenemos cada 10 años, ¿no? Y de manera intermedia contamos con una serie de encuestas, con una serie de indicadores que también nos permite dar seguimiento, pero al final de cuentas estamos anclados a esa información decenal y que aunque pareciera muchas veces que decimos, bueno, los datos son del 2010 o del 2020, sí quisiera compartir que hay todo un proceso de actualización del marco de muestreo, de otras dinámicas que nos permiten tener una imagen más certera de lo que está pasando, y además grandes ejercicios intermedios, ¿no? Ahora estamos trabajando actualmente en la encuesta intercensal 2025 que nos va a brindar información a nivel municipal de las variables básicas con las cuales contamos. Me lleva también esto a la coordinación interinstitucional, es decir, hablando de ese ecosistema de datos que tenemos, es importante que se comparta la información. Nosotros hemos tenido buenas prácticas con distintas unidades de Estado en la cual comparten información de manera nominal, permite dar seguimiento a distintos indicadores. Hoy en día contamos con una clave única de población que nos permitiría poder dar cuenta de cómo van avanzando las y los estudiantes en el sistema. Y esto tal vez cruzarlo con información del Seguro Social, del ISSSTE, que bueno, tendríamos ahí por ejemplo una imagen de cómo transitan del sistema educativo, al menos al empleo formal que nos dan estas fuentes de información, y en combinación con otras fuentes como encuestas de ocupación y empleo, otro tipo de encuestas especializadas, la encuesta de trabajo infantil, por ejemplo, podríamos entender qué factores están ahí interviniendo en determinar las oportunidades de las y los niños, niñas y jóvenes. Me lleva al siguiente punto, además, la relevancia de la participación de la sociedad civil y agentes, unidades interesadas. No solamente desde la perspectiva de INEGI, cada vez que vamos a actualizar una gran encuesta que es de información de interés nacional, abrimos a una consulta pública y realmente revisamos todas las solicitudes que nos llegan. Algunas pueden ser incorporadas en los instrumentos, otras no, pero al final de cuentas también vemos
en este tipo de consultas, son las mismas unidades, son las mismas usuarios. Entonces, sí nos hace falta hacer ese esfuerzo para que más personas participen, para que podamos entender las necesidades de información y que nos den además luz sobre necesidades, principalmente desde una perspectiva diferencial, interseccional, que es tan importante hoy en día, desde la generación de instrumentos de captación de información, que son los cuestionarios de la encuesta. Y quisiera terminar, todavía tengo unos segundos, pero sobre todo en esa parte de compartir información, de compartir bases de datos de manera nominal. Desde el instituto es muy importante seguir dando certeza a la ciudadanía y a todas las usuarios de que garantizamos la confidencialidad de la información y la seguridad de los datos. Una vez que entran, muchas veces los datos a INEGI de manera nominal, no sale la información. Eso es algo muy importante, de manera que pueda ser identificable la persona. Pero sí nos permite hacer asociaciones entre bases de datos para poder tener un sistema integrado de información estadística, lo cual precisamente es lo que nos ayudaría en temáticas tan importantes como es la mejora continua de la educación. Y aquí dejo mi participación. Muchas gracias, doctor, por esta participación. Creo que ha puesto sobre la mesa también puntos muy importantes. La disponibilidad de la información es una de las preocupaciones que tenemos en el equipo, siempre tratando de buscar nuevas fuentes de información, pero también, como usted lo plantea, que sean datos limpios, apropiados para lo que estamos tratando de demostrar. Esta cuestión de los sistemas integrados de la información, creo que precisamente este planteamiento desde Mejoredu de construir un sistema de indicadores de resultados de la mejora continua apunta a esto. Y bueno, hay otros aspectos que a lo mejor no hemos considerado y creo que nos aporta mucho lo que nos comparte. Bueno, y para cerrar primera ronda de participaciones, pediremos al doctor Emilio Blanco Bosco que nos comparta sus reflexiones, pero antes me permito leer una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor Emilio Blanco es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Obtuvo la maestría en la misma institución y es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de la República en Uruguay. Es profesor investigador en el Colegio de México y su área principal de investigación es educación y desigualdad social. Las líneas de investigación del doctor Blanco son desigualdad de aprendizajes, eficacia escolar, trayectorias educativas y transiciones educativas. Algunas de sus publicaciones son, por ejemplo, libros como uno que se titula Caminos desiguales, trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de México, una edición de INEE y el Colegio de México en 2015, y Los límites de la escuela, educación, desigualdad y aprendizajes en México, por el Colegio de México en 2011. También es autor de algunos artículos, varios artículos, como La desigualdad de oportunidades educativas en México, contemplando el periodo de 1958 a 2010, desplazamiento y reconfiguración en perfiles educativos. Otro titulado Fantasías razonables, las expectativas educativas al final del nivel medio superior en México y su relación con la desigualdad socioeconómica, en la revista Sociológica 2021. Le agradecemos también mucho su participación y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a Abel por la invitación y a Silvia, por supuesto. Estoy muy contento de estar acá. Hace tiempo que no venía y siempre es muy grato venir y compartir el espacio y las palabras y la escucha con un equipo pues tan comprometido y tan competente como el de la comisión. Lamento que no tengamos más colegas o compañeras mujeres invitadas al panel. Es algo en lo que estamos pues cada vez más conscientes y cada vez más sensibles, una cosa que habría que cuidar en el futuro. Podemos hacer paneles más inclusivos, eso sería muy importante, me parece. Mi reflexión general, a ver, ya voy un minuto.
reflexión general sobre cuáles son los retos para el seguimiento de la mejora continua de la educación. Quiero presentar reflexiones no tanto en el ámbito, en el punto de vista técnico, que de repente, o temático, que de repente para eso dejamos un espacio más en la segunda intervención, sino más bien desde el punto de vista político, incluso yo le llamaría político-cultural, ¿no? De cómo estamos pensando las cosas. Ya se termina el sexenio, ya la comisión, digamos, va a cumplir 6 años, o va a cumplir un periodo, y creo que sería hora, y es muy importante, un proceso de autorreflexión del cual estos paneles supongo que son parte de cómo está posicionada la comisión frente a la sociedad, frente al sistema político y frente a el reto que tiene y que ha asumido en su propio título de participar y colaborar de la mejora continua de la educación, ¿no? Porque si está en el título, pues para eso está la comisión. Entonces tenemos que ver, yo creo que sería hora de empezar a hacer un balance y decir, bueno, cuánto ha la comisión contribuido a esa mejora continua. Y creo que incluso habría que preguntarse si ha ocurrido alguna mejora continua en la educación. Y creo que a eso tendría que estar enfocado en primer lugar el trabajo de cierre y el trabajo de balance. Me parece muy importante también que a esta altura del sexenio, ya transcurridos muchos años de trabajo de la comisión, y esperemos que con muchos más años por delante, haya un proceso de reflexión para pensar si hacemos, para reconciliarse. Yo creo que hay que reconciliarse con la idea de la evaluación, ¿no? Aunque la sacamos del título, pero creo que hay que reconciliarse y admitir que en parte eso es lo que estamos haciendo en la comisión. Evaluación para la mejora continua, pero evaluación al fin. Y en particular, cuando pensamos en los indicadores, tenemos que pensar para qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Me parece que eso es parte de las definiciones y en parte las intervenciones de quienes me precedieron, tanto de Héctor como de Mauricio, tocan ese tema. Es decir, cómo nos integramos con otros organismos generadores de evaluación, pero además, ¿para qué? Y cuando digo para qué es justamente, ¿qué queremos conocer? ¿Para qué queremos conocer eso? ¿A quién se lo queremos comunicar? ¿Cuál tiene que ser nuestro papel estratégico dentro de un sistema educativo que tiene autoridades que más que nada toman las decisiones y que son las principales responsables de si la cosa mejora o no mejora? No es la comisión la principal responsable de eso. Gestores que ejecutan esas decisiones y todos los actores educativos hasta llegar a los maestros, que son los principales responsables de que el sistema funcione. Y del otro lado, un organismo que tiene como función principal, creo yo, le podemos decir evaluación, pero también podríamos hablar de comunicación de resultados. ¿Sí? ¿A quién queremos comunicar y qué queremos comunicar? Eso a mí me parece súper importante como un punto de partida para iniciar una reflexión de hacia dónde queremos ir. En ese sentido, tenía preparado como una intervención inicial, pero nada, estoy improvisando porque me arrepentí de lo que había traído, en parte. Entonces, por eso estoy haciendo esta introducción. Pero lo que quiero decir es, me gusta mucho este documento, me parece que en parte establece algunas de las bases de decir hacia dónde queremos ir, se hace cargo de los cambios que ha habido en la propuesta del nuevo gobierno en relación a un nuevo modelo educativo, pero yo llamaría a tener precaución con las luchitas retóricas, que le llamo, o los falsos dilemas, o los hombres de paja. Cuando decimos, no, desechamos el modelo de la calidad individualista, neoliberal, y tal, eso es un cuento, en realidad, porque cuando uno ve el sistema de indicadores que tiene el instituto, la comisión, no es tan distinto a lo que había cuando estaba el instituto y supuestamente teníamos este sistema neoliberal, individualista, explotador, etcétera, etcétera. Entonces, hay un marco conceptual supuestamente distinto. Yo tampoco estoy tan seguro. Creo que el Instituto Nacional tenía un marco
conceptual bastante integral, humanista, con énfasis en la equidad, además de la calidad, pero eso es cuestión opinable. Pero uno ve, como pasa en muchas tesis de doctorado y de maestría también, que hay marcos conceptuales y analíticos muy distintos, pero al final, digamos, cuando vamos a ver, lo que hacen son datos muy parecidos, ¿no? Entonces, digamos, el sistema de indicadores, los reportes que hoy se están haciendo, son muy parecidos a los que se hacían antes. Y eso en parte, ¿por qué es? Porque eso es lo importante. Digamos, porque en buena parte, en buena medida, no es todo lo importante, pero es buena parte de lo importante lo que está evaluando hoy a través de su sistema de indicadores la comisión. Entonces, cuidado, diría yo, con que los posicionamientos de la comisión estén muy aferrados a esas dilemas o falsos dilemas que yo considero retóricos, culturales y muy circunstanciales. Hay que volver a pensar en qué es lo esencial, y la equidad es uno de esos temas, ¿no? Yo creo que la calidad, si se le quiere poner otro nombre, se le puede poner otro nombre, pero la calidad también es importante porque tiene que ver con el derecho a la educación y con el derecho que tienen todos los niños a aprender por lo menos un conjunto de habilidades, competencias y conocimientos básicos. Y a eso le podemos llamar calidad o de otra manera, pero eso tiene que estar. Y esto va a tener que ver con la segunda parte de mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Emilio. Creo que ha puesto también sobre la mesa elementos importantes de reflexión, incluso que van más allá de los indicadores, ¿no? Y que tiene que ver con la tarea de la comisión. Creo que efectivamente da para reflexionar qué hemos aportado para esta mejora. También estos cuestionamientos que nos hace sobre nuestros marcos conceptuales, ¿no? Lo que hemos hecho en el tema de indicadores que pues no, efectivamente no rompen de manera tajante con lo que ya se venía hecho, sigue siendo similar. Tratamos de darle una perspectiva un tanto diferente, pero creo que quizá no lo hemos logrado del todo, y quizá por esto que mencionaba, ¿no? Que precisamente hay que atender y resaltar lo importante. Entonces creo que son reflexiones importantes. Agradecemos a nuestros tres invitados por estas reflexiones y pasamos a la segunda ronda, en donde, bueno, les voy a plantear una pregunta específica a cada uno de ustedes y contarán con 7 minutos para desarrollar su participación. Cambiaremos un poquito el orden. Iniciará el doctor Mauricio, seguirá el doctor Emilio y al final escucharemos al doctor Héctor Robles. Entonces, bueno, iniciamos. Doctor Mauricio, desde su punto de vista, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos y limitaciones en la captación de información del sector educativo? Creo que en su intervención ya había planteado algunas cosas. Si nos pudiera ampliar, profundizar en este punto, por favor. Adelante. Claro, muchas gracias. Y sí, quisiera retomar parte de lo que ya había mencionado anteriormente, porque creo que nos lleva al mismo dilema de tenemos tanta información allá afuera y precisamente ¿por qué no la estamos utilizando? ¿Por qué se dificulta su uso en muchas ocasiones? Y yo quisiera destacar primero la fragmentación de la información. Sabemos que el sistema educativo en México está integrado por varios niveles, pero también varios actores, desde el ámbito federal, estatal, sistema privado, público, y que cada uno tiene sus propias información, genera distinta información, y entonces eso lleva a todo un trabajo muy, muy fuerte de integración de la información. Creo que es importante definir la información mínima que de manera transversal deberíamos o se debe estar produciendo para precisamente poder dar seguimiento. Y hay muy buenos ejemplos de esto en el sector salud, por ejemplo. Se tiene, cada entidad federativa puede tener su subsistema, pero tenemos todos un mismo certificado de defunción, certificado de nacimiento, con la información básica que nos sirve para hacer, le sirve para hacer investigaciones a la academia, nos sirve a nosotros como instituto para estandarizar, para juntar la información y poder publicarla, que es alguna de nuestras atribuciones. También, y ya lo mencionaba hace unos minutos, Emilio, tiene que ver con la calidad de la información. No solamente es producir información, sino y también desde el instituto o desde el INEGI darnos cuenta de que tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer esfuerzos por mejorar este proceso de captación de la información, desde mejorar sus procesos de capacitación al personal,
que es complicado cada vez más estar encontrando personal que pueda incorporarse a nuestras filas para los ejercicios masivos como son los censos de población. Para que sea una idea, en el año 2020 fueron 200,000 personas contratadas para el censo. Entonces, reclutar, capacitar, dar seguimiento a todas estas personas es toda una tarea, es un reto para el instituto. Pero también vigilar este tipo de errores que pueda haber en la entrada de datos, la inconsistencia, criterios de medición, estándares mínimos que nos permiten precisamente tener datos útiles para poder medir y para poder básicamente responder lo que estamos buscando. También sabemos que hay retos, hay subregistros, hay sesgos en la cobertura. Hay poblaciones difíciles de captar, poblaciones migrantes, niños, niñas que pertenecen a familias jornaleras que están viajando a lo largo del territorio todo el año y que en nuestras encuestas es difícil poder captarles porque no los tenemos en una vivienda, no los tenemos de manera permanente y que al final de cuentas se nos dificulta. Pero también comunidades rurales, comunidades con alta marginación, como sea que se defina la marginación, pero que en realidad sabemos que ahí es difícil llegar muchas veces. También debemos desarrollar instrumentos que desde que creamos la pregunta, desde que describimos la pregunta, tengamos en mente la diversidad de Méxicos que hay para poder llegar y recolectar la información, pero también necesitamos tener instrumentos estandarizados. Entonces, ese dilema que tenemos en INEGI de cómo preguntamos en todo el país algo que entienda cada persona en cada comunidad para poder tener comparabilidad en los datos que estamos recolectando, ¿no? Entonces, ese es un gran reto y sabemos que tenemos que llegar ahí para mejorar aquellos sesgos que tenemos en la cobertura de la información. También tenemos limitaciones tecnológicas, limitaciones de infraestructura. Y esto afecta no solamente al instituto, pero afecta en distintas realidades. Sabemos que hay escuelas en comunidades. Yo viniendo del México rural, de donde yo soy realmente originario, sé que hay escuelas que son multigrado, que hay un profesor o profesora dando clases bajo un árbol, bajo una palapa. Entonces, muchos decimos, pues que registren la computadora. Pues, ¿cuál computadora, no? Entonces, y eso nos pasa también en el instituto. Cuando recolectamos información sobre defunciones, tenemos que mandar un vehículo a la sierra que va a tardar horas en llegar para recuperar 2 certificados de nacimiento, 2 certificados de defunción, pero que al final de cuentas sabemos que es importante precisamente tener estos eventos, visibilizarlos en las estadísticas, aunque nos cueste mucho en términos, materiales, recursos, pero también de tiempo, el ir hasta la sierra a recolectar esa información, que podría claramente mejorarse con infraestructura, con tecnología, facilitar el intercambio de información. También sabemos que una de las áreas de oportunidad que tenemos es la oportunidad en la información. Desde que generamos o levantamos una encuesta o desde que obtenemos un registro, ya sea de la SEP, de algún otro organismo, hay todo un proceso que tenemos que seguir, hay una serie de pasos que a fin de cuentas nos lleva tiempo y la gente ya está preguntándonos, oye, ¿cuándo sale el censo? ¿Cuándo salen los resultados de tal encuesta que recolectaron? Es un proceso largo, precisamente porque tenemos que tener cuidado que cada una de las fases del modelo de producción estadística que tenemos, que seguimos los estándares internacionales, tenemos que vigilarlas, que se cumplan, que estén ahí y que a final de cuentas eso lo compartimos con las unidades de Estado para decir, ¿cuáles son los pasos que tendrías que seguir para poder producir también información con calidad o identificar también en dónde están los problemas? Y voy a terminar con la continuidad de la información. Es importante darle continuidad a la información, darle continuidad para que precisamente se puedan medir esos impactos y este dilema que tenemos entre continuidad de la información y actualizar las metodologías, que siempre estamos bajo esta discusión de, ¿qué tenemos que priorizar, ¿no? para poder avanzar y fomentar claramente el uso de los datos. Esa institución es una clara institución usuaria de información. Aquí seguramente muchas personas usan la información que producimos en INEGI o que publicamos, que no somos tal cual productores, pero que estamos publicando en nuestra página. Pero también tenemos que hacer que la gente, que la ciudadanía se acerque a los datos, los utilice. Y eso es todo un reto. Es todo un reto desde hablar de términos de alfabetización estadística, pero también crear instrumentos, crear plataformas de visualización de los datos que sean amigables para los usuarios y los usuarios y que precisamente permitan que utilicen la información con la que se cuenta. Y yo ahí me detendría por el momento. Muchas gracias por su participación, doctor Mauricio. Efectivamente, el equipo de seguimiento de la Comisión
Reconocemos la gran complejidad que implica el levantamiento de la información. Como lo ha dicho, efectivamente, somos más usuarios de información que producen otras instituciones. Por supuesto, INEGI es una de las más importantes. También creemos que es muy importante el trabajo estrecho con esta institución a través de los grupos de trabajo, porque hay muchas inquietudes que de repente, bueno, más bien que surgen como, pues desde cómo se conceptualiza un cierto fenómeno, ¿no? Nada más por poner un caso, el de la discapacidad, ¿no? Cómo preguntar por la discapacidad es todo un tema, pero bueno, creo que son muchos los puntos que ha puesto sobre la mesa, estas limitaciones que efectivamente tendremos que seguir trabajando juntos para abordarlas. Bueno, continuamos con nuestro siguiente participante, doctor Emilio. A partir de lo que hemos desarrollado en Mejoredu en materia de indicadores educativos para el seguimiento a la mejora educativa en México, desde su punto de vista, ¿qué faltaría por hacer o qué es imprescindible seguir haciendo en este campo? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, a ver si no es la última vez que me invitan. Siempre digo lo mismo, pero nunca, por ahora sobrevivo. No, a ver, la comisión, en mi opinión, y ahora sí me voy a pegar un poco más a lo que había escrito, ha hecho un trabajo muy bueno en la difícil tarea, sobre todo en las condiciones de este sexenio, presupuestales, institucionales, la difícil tarea de sostener una estadística educativa y de tener indicadores nacionales y estatales de calidad. Ha hecho algunas apuestas arriesgadas, como les decía, de reformar el marco conceptual, axiológico, valorativo del cual se hace la evaluación, aunque cuando uno ve, por lo menos en el sistema de indicadores, cómo se refleja eso, ahí es donde aparece la brecha. Yo creo que habría que apostarle a pensar en qué medida eso que está puesto en la normativa y la visión del instituto puede y o debe reflejarse en nuevos indicadores o en una nueva lectura de los mismos indicadores. Eso es una primera cosa muy general. Creo que se ha hecho un trabajo muy interesante en rescatar también a nivel de indicadores, aunque había antecedentes en el instituto también de esto, las condiciones de los maestros, el tema de la formación docente y de la supervisión. Me parece que eso contribuye a la dignificación, pero además a iluminar un aspecto fundamental del sistema educativo. Queda pendiente igual saber en qué medida este cambio de énfasis de la comisión ha llevado a alguna mejora sustancial en la formación, práctica docente y funciones de la supervisión. Pero como digo, no debe autoinculparse demasiado la comisión por esto, porque no es su función la mejora. La función es la evaluación, el conocimiento y la producción de conocimiento. Eso es en mi opinión. ¿Cuál es el gran faltante de este sexenio o de este periodo? El elefante en la habitación para mí es la evaluación de aprendizajes. ¿Sí? Una evaluación nacional, sistemática, periódica y exhaustiva de los aprendizajes en toda la educación obligatoria. A gran escala, no necesariamente censal, pero con muestras grandes por entidad y por tipo educativo. Que cubra toda la educación obligatoria, como dije, es decir, los 4 niveles, por lo menos en cada sexenio, ¿no? Eso requiere un programa y requiere mucho presupuesto. Y ahí está el detalle también. Y autonomía, si es posible, técnica, política. Es otra de las grandes luchas que creo que hay que seguir dando para consolidar el trabajo de la comisión. No hago tanto énfasis en el carácter diagnóstico de la educación y en que, de la evaluación, y en que esta evaluación tenga que servir a cada maestro en cada escuela particular para tomar decisiones. ¿Por qué? Primero, porque me parece que una evaluación de este tipo tiene que ser censal, ¿no? Y es carísima, a menos que utilicemos toda la tecnología disponible, pero no vamos a cubrir a todos los alumnos. Y segundo, porque me parece que uno de los errores estratégicos en este sexenio ha sido el querer acercar en exceso el trabajo de la comisión al trabajo de los maestros. Yo creo que una sana distancia, como decíamos con la pandemia, es recomendable.
Y además porque el maestro de una escuela no necesita que venga la comisión a evaluarle a sus alumnos para saber cómo están los alumnos. El maestro ya sabe cómo están y cómo vienen, y si no tiene las herramientas para hacer sus propios diagnósticos en terreno de cómo están las cosas. Creo que el segundo reto es que la comisión sea capaz de desarrollar sus propias investigaciones. No solo evaluación, no solo producción de conocimiento, no solo producción de indicadores. Creo que también debería apostarse por un programa de investigación junto con los actores involucrados para conocer mejor algunos aspectos críticos del sistema. Estas investigaciones no tienen que tener un carácter repetitivo, por ejemplo, como las evaluaciones periódicas, pueden ir cambiando con el tiempo, de acuerdo a los diagnósticos que se vayan haciendo sobre el sistema educativo. Y puede incluir desde módulos especiales en las evaluaciones nacionales de aprendizaje, encuestas especiales dirigidas a maestras y alumnos, e incluso investigaciones cualitativas en campo para conocer mejor ciertas realidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con la situación educativa de la población afromexicana, ¿no? Habitualmente invisibilizada en la mayor parte, durante la mayor parte de nuestra historia? ¿Qué pasa con los hijos de los trabajadores migrantes? ¿Qué pasa con los migrantes extranjeros que están viniendo? Bueno, estamos hablando de una crisis humanitaria, ¿no?, que está viviendo México en estos momentos. ¿Qué está haciendo el instituto o en qué puede contribuir la comisión para eso? Incluso, digamos, poblaciones con menor nivel de marginación. Por ejemplo, investigaciones en profundidad sobre los bachilleratos comunitarios, fenómenos como el abandono escolar en el primer año de educación media superior o la no terminación de secundaria. Digamos que a veces decimos no, que es universal, y no es cierto, no es universal. Tenemos por ahí un 15, un poquito más de jóvenes por ciento que no terminan la secundaria. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no terminan? ¿No? Otro ejemplo sería investigar cómo se están apropiando los nuevos, cómo los maestros se están apropiando de los nuevos programas educativos y de los libros de texto, que ha sido el debate caliente del año pasado y parte de este año. Y bueno, por supuesto, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias que todavía se pueden ver hoy de la pandemia? ¿Qué pasa con los niños que perdieron a su familia, que perdieron un padre, que tuvieron que cambiar sus dinámicas familiares de reproducción y de trabajo por eso? ¿Qué está pasando con esos chicos? ¿Qué está pasando con los chicos que no regresaron, que se fueron y no regresaron al sistema educativo? De nuevo, investigaciones cualitativas a veces pueden tener mucho más impacto temático, mediático, político, que la mejor y más precisa estadística educativa. Entonces, también es importante tratar de quedarte con eso. Y el tercer reto creo que es el reporte de los resultados. En mi visión es importante que la comisión tenga un diálogo permanente con las autoridades educativas, trabajando estrechamente con ellas, y que diseñe su agenda de investigación en parte, solo en parte, a partir de demandas surgidas de las propias autoridades educativas. Solo en parte, pero con ellas. También es importante que la comisión se convierta en un referente nacional para el debate educativo, que publique periódicamente sus resultados y le dé la mayor difusión y cobertura posible. Es una cuestión también de estrategia y de difusión política. Yo creo que la comisión tiene una obligación mucho mayor con la sociedad que con el gobierno de turno, que ya está por cambiar. Entonces, para eso, desde ahí es necesario pensar las estrategias de comunicación, pero para eso, de nuevo, es necesario fortalecer la autonomía técnica y política de la comisión. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues sí, lo seguiremos invitando con todo gusto. Creo que precisamente esta mirada, ¿no?, crítica, que nos permita pues tener como este espejeo de lo que hacemos, de cuáles son nuestros pendientes, es muy importante, ¿no? Creo que sí hemos tratado de avanzar hacia una mirada o una transformación conceptual, pero sí tendremos que preguntarnos cómo esto se refleja en lo que estamos haciendo. Y bueno, otras reflexiones que tocan con el trabajo de otras unidades de esta misma comisión. Esperaría que quizá en la ronda final se escucharan las voces de esas otras unidades en esta discusión. Bueno, finalmente en esta segunda ronda pediré al doctor Héctor Robles
a partir de la siguiente pregunta nos haga sus comentarios. En el caso de CONAFE, ¿qué acciones se impulsan para ampliar el espectro de información que permita fortalecer el seguimiento de la mejora continua de la educación? Doctor Robles, adelante. Supongo que todos conocen CONAFE. Voy a anotar solamente dos aspectos muy importantes. CONAFE surge para resolver, para ayudar a paliar el tema de la escasez de recursos del gobierno mexicano. En 1971 tenía la función de allegarse fondos para ayudar a desarrollar la educación. En el 73 se le encomienda desarrollar un modelo educativo para atender de manera limitada a niños en los primeros grados de educación primaria de localidades dispersas, rurales, en condiciones de pobreza. Y a partir de ahí, CONAFE, esa ha sido su misión. Sin embargo, con esta filosofía de que participaran distintos sectores en el apoyo a estas opciones educativas, pues había patronatos donde había concurrencia del sector privado. Y también las propias comunidades se les pidió su esfuerzo, una corresponsabilidad que demandó que las comunidades alojaran a nuestros jóvenes educadores, que les dieran alimentación y que dieran mano de obra para construir los espacios escolares. Básicamente ese modelo ha sobrevivido. No voy a hablar de la equidad en relación a eso, pero ustedes deben suponer que ese modelo que ha sobrevivido tanto tiempo, pues hace recaer en los más pobres el apoyo directo para la manutención, alojamiento y ceder espacios para que ahí se desarrollen las actividades escolares. ¿Qué estamos haciendo ahora? Con la llegada del doctor Cámara en 2021, el doctor Cámara pues ha trabajado muchos años, trabajó en CONAFE, tuvo la oportunidad, y fuera de CONAFE ha impulsado el modelo de la relación tutora. Este es el centro, el núcleo educativo de CONAFE actualmente. Hay un equipo muy importante que se ha formado junto con el doctor Cámara en esas tareas. Y hay un conjunto de innovaciones que se están desatando. Por ejemplo, a nuestra llegada, la educación inicial era un sistema aislado, es una educación inicial no escolarizada. Esta atiende a los padres, se basa en los padres, para con ellos trabajar en prácticas de crianza y llegar a los niños. Pero eso estaba desestructurado. Bueno, ahora se está integrando, se están definiendo microregiones para aspectos de formación, de atención, de vincular todo el trayecto educativo, una trayectoria educativa completa. Se está atendiendo a niños de todas las edades para que puedan, para que ningún niño en la localidad donde estemos se quede fuera de la escuela. Y eso conlleva retos de información muy importantes. Nosotros tenemos registros continuos de información, tenemos bases de datos relacionales. Sin embargo, estas han respondido pues al tema del control escolar, al tema del registro de figuras, al tema de rendición de cuentas, y eran sistemas o módulos de información desestructurados. Nuestra tarea en la dirección que yo estoy es estructurar esos sistemas, integrarlos, ¿verdad? De tal manera que se comuniquen esos módulos, incluso
de una manera única, completa, válida, y esa es parte de la tarea de la información que tenemos. Los usos que nosotros damos a la información mayormente nos sirven para nuestra operación. Sin embargo, tenemos una tarea muy importante para el tema de rendición de cuentas. Los auditores de los distintos órganos de fiscalización nos someten a unas solicitudes de información, pues, de prácticamente cualquier cantidad de indicadores que aparecen bosquejados en nuestras reglas de operación y en nuestros documentos normativos. De tal manera que eso consume una gran cantidad de tiempo y tenemos poco espacio, pero somos muy conscientes de la necesidad de investigar, pero sobre todo de registrar todas las innovaciones que están en marcha en el CONAFE. Es una tarea pues nueva, digamos, para mí, para el equipo que está en CONAFE. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿Sí? ¿3 minutos? Ah, fantástico. Yo pensé que ya estaba acabando. Bueno, quiero decirles que realmente las bases de datos de CONAFE son una mina de datos, una mina de oro de datos registrales. Sin embargo, la explotación no puede ser inmediata porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de depuración de variables, de documentación de los distintos módulos, y digamos ya en mi responsabilidad como para poder responder al ejercicio del gasto que hace CONAFE, pues tenemos que alinear la estadística. La estadística debe seguir pues al registro de todos los pagos que hacemos. La estadística no está disociada ¿verdad? Venía caminando diferente, ciertamente, pero experiencias terribles con los órganos auditores que nos piden explicar cada peso que damos, pues nos obligan a registrar a todas las figuras educativas y cada pago que tenemos. Hay multitud de pagos, estamos en una tarea de hacer un módulo de registro de pagos relacionado con todos los diversos pagos que hacemos a estas figuras. Teniendo ese módulo, pues le daremos coherencia a toda la estadística para poder generar estadísticas consistentes pues con el ejercicio del gasto, ¿no? Eso es parte de la tarea en la que estamos inmersos, y bueno, si hay tiempo para preguntas y respuestas, ahí puedo abundar más. Muchas gracias, doctor Robles. Lo que nos acaba de comentar nos da una idea de la gran complejidad implicada en el registro de información que vaya siguiendo los fenómenos y procesos educativos, además de los programas, las tareas que va desarrollando la institución, cómo recuperar información que permita dar cuenta, ¿no?, de lo que se va haciendo, pero también cómo esto va impactando en lo que queremos. Muchas gracias a los tres. Bueno, ahora abriríamos un espacio para las preguntas, comentarios, reflexiones del público aquí presente. Entonces, bueno, iniciaríamos. Adelante, maestro. Algunas preguntas para los tres, espero no acabarme el tiempo. Empiezo con el doctor Héctor. Para producir indicadores y estadísticas de calidad, un aspecto fundamental es tener insumos de calidad, información producida del origen, para que después, una vez que se procese, se valide, puedas generar una estadística que te diga algo y desde luego un indicador que te cuente cómo vas. En el caso de nosotros, tenemos una dependencia muy importante del formato 911 y tenemos entendido que CONAFE aporta información a ese formato. Mi primera pregunta sería si ustedes aplican algún filtro de calidad a las fuentes de información que están requisitando.
En los últimos 2 ciclos escolares hemos detectado algunas inconsistencias que hemos dado a conocer, pero seguimos pensando en que los productores de la información tendrían que tener controles de calidad para después garantizar esta información, que esta información sea explotable. Esa sería la pregunta para el doctor Robles. No sé si me sigo con el siguiente panelista. Pues de una vez plantea. De una vez, ¿verdad? Ya vamos dando la palabra. En el caso del INEGI, la gran fábrica de datos de calidad, hemos participado en las diversas comisiones que tiene el grupo de trabajo y hemos planteado 2 aspectos que creemos muy importantes. Uno es que se pueda captar la información sobre asistencia escolar de la población menor de 3 años. Es fundamental para nosotros contar con información de este tipo de población. Es muy poco lo que se produce y creemos que el INEGI, dado que ahorita capta población, la asistencia escolar a partir de los 3 años, pudiera hacer un esfuerzo. Sé que cada pregunta vale muchos millones de pesos, pero creo que vale la pena complementar esa información. Y lo otro es, el INEGI tiene múltiples encuestas, casi cada una para cada sector social, productivo, de salud. ¿Y cuándo habrá una para educación? Una encuesta nacional en hogares que complemente la información del registro que se está produciendo en la Secretaría. Sería muy importante poder contrastar qué se ve en las encuestas, sobre todo en encuestas en hogares, a nivel del sector educativo. Y la última pregunta para Emilio, no puedo dejar de preguntar, ¿qué opinión le merece la intención de integrar Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública? Eso sería todo. Muchas gracias, Alfonso. Pues adelante en el orden que fue planteando las preguntas, si están de acuerdo. Bien, debo confesar que a mi llegada en el 21 al CONAFE, el proceso de aportación de información del CONAFE a la 911 estaba rezagado. Nos hemos ido emparejando, pero en esa entrega, hay varias idas y vueltas entre la dirección de estadística y la dirección correspondiente nuestra, que es Control Escolar y Estadística. De tal manera que se acuerda la información y se envía para la carga o la cargamos, ¿sí? En el caso particular de uno de los eventos que señalas, esa información se envió y la encargada de cargarla al sistema fue la SEP. Y hubo un corrimiento de información. Y no hay un seguimiento de la calidad con que la SEP hace esa carga, ¿sí? Porque no tenemos una retroalimentación o un uso inmediato de esa información. Debo advertirles, hay discrepancias fuertes entre la estadística oficial y la estadística de CONAFE. ¿En qué sentido? En que la Secretaría de Educación Pública, en general estadística educativa en América Latina y en México en particular, se emite con fechas de corte predeterminadas, ¿no? Inicio y fin de ciclo. La estadística de CONAFE es una estadística más dinámica. Tenemos registros continuos y la atención a localidades rurales muy pequeñas, a atención a grupos migrantes, jornaleros o a migrantes que a veces los atendemos 2-3 días. Ahorita tenemos un caso en Oaxaca con el padre Solalinde, por ejemplo, o familias de circos, ¿verdad? Que seguimos a circos. El registro no es efectivamente, los puntos máximos de atención no están al inicio,
¿sí? Se tiene que emitir, hemos convenido con la Secretaría de Educación Pública que para que dé cabida en la estadística oficial, en particular a la educación no inicial, que es no escolarizada, ¿verdad? Se pueden sorprender, pero hasta antes de este ciclo, el ciclo que va en curso, la educación inicial no escolarizada de CONAFE no formaba parte de la estadística nacional, siendo que atendíamos alrededor de 200 y tantos mil niños. Ahora convenimos, les pasamos la información, por necesidades de registro, eso tiene que hacerse al inicio, y después si hay centros educativos que surgen al interior del ciclo, pues esos ya no se registran, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir con eso. Estamos muy contentos porque la educación no inicial ya está, pero pues ya nos dimos cuenta directamente con ellos que nuestras cifras van a discrepar, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos interesa reportar el máximo de atención que tenemos de niños, ¿no? El máximo de niños. Y luego, pues, el fin, ¿verdad? Y cuántos egresan, etcétera, etcétera. Y te hago una sugerencia, o no una sugerencia, una reflexión. Cuando nosotros, el equipo técnico que analiza indicadores, varias veces descubre lo que ustedes descubrieron, que algunas cifras son inconsistentes, pero eso es parte del trabajo. Eso es realmente parte del trabajo de ustedes o de quienes hacemos indicadores. Por eso yo mencionaba, hay que revisar la calidad de la información. En particular, yo les decía, cuidado con el índice de CONAPO. No lo pueden utilizar indistintamente, tienen que revisar si es comparable o no, si cambió o no, ¿verdad? Porque les va a descuadrar todas las cifras si es que siguen ocupando. Entonces, yo ahí diría que es inherente, Alfonso, es inherente la chamba que tenemos que hacer nosotros. Tendremos más cuidado, ciertamente, pero así se pueden escapar otras cosas, ¿sí? Voy a contestar, de manera muy breve. La segunda es la más sencilla. ¿Cuándo tendremos una encuesta especializada en educación? Cuando nos llegue el recurso. Tenemos recursos limitados, tenemos obligaciones como es levantar los censos, levantar los índices de precios, y tenemos que ir repartiendo sobre esos proyectos que ya son de interés nacional. Entonces nos va quedando remanente, y en el caso de una encuesta especializada en educación en los hogares, sí debemos tener cuidado porque muchas de las preguntas están enfocadas en menores. Entonces, el encuestar a menores es todo un tema, ¿no? Entonces, generalmente nosotros tenemos que empezar con poblaciones de 12 años y más por cuestiones de quién nos brinda la información. Pero bueno, hay ejercicios que se pueden hacer, pero claramente si hay algún convenio, alguna transferencia de recursos, con mucho gusto hacemos la encuesta y la diseñamos y todo, y les hacemos el presupuesto. Y la primera pregunta, la población menor de 3 años, ya incluimos esa variable en 2, si no me equivoco, encuestas especializadas. Una es la ENACIC, que es una muestra muy pequeña, lo sabemos, una encuesta sobre el Sistema Nacional de Cuidados, pero precisamente estamos buscando, entender por qué la gente dice que no van las niñas y los niños menores de 3 años a servicios de educación temprana, al menos para entender. Esperemos tener una futura encuesta con mayor tamaño de muestra para poder hacerlo. Y la ENUD, en la ENUD estoy 90% seguro que viene la pregunta en la ENUD 2024, que se va a levantar a finales de este año. No se puede incluir, y eso es importante, en un tema como la encuesta intercensal. ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos problemas con captar a la población menor de 5 años. Hoy en la mañana tuve una reunión con el Buró de Censo de Estados Unidos y dijeron, ¿cómo le hacen? Entonces, pues, es todo un proceso porque la gente olvida a los menores de 5 años. Entonces, ahí hay todo un proceso. Entonces, ya el hecho de poderlos captar, ya estamos de otro lado, y luego hacer preguntas sobre ellas y sobre ellos, esto ya muy complejo. Entonces, tendríamos que irnos a encuestas especializadas como la ENUD, como la ENACIC, varias encuestas que tenemos para precisamente meterlo, pero sí es un tema que le hemos dado seguimiento porque ha llegado la solicitud. Y también hacemos pruebas cognitivas, pruebas en campo, vemos si realmente la gente nos va a responder. Si no lo va a responder la gente, pues entonces lo sacamos y buscamos otra mejor encuesta donde poder colocarla. Entonces es un proceso muy largo, pero sí viene, el ANACIC sí vino, y sé que la muestra no es lo suficiente para hacer llegar a grandes conclusiones,
pero sé que seguro que la ENUD viene precisamente por todo ese tema del sistema de cuidados y tratan de darle como su lugar en estos temas. Gracias. Ahora el tiempo es ilimitado, ¿verdad? No. Es que no estaba seguro. No. Más o menos 3 minutos. Ok, me lo voy a poner también. A ver, ¿qué pregunta? La de el regreso a la SEP. No, de ninguna manera. O sea, me parece, así en frío, una de las peores decisiones que se podría tomar en los últimos 20 años en evaluación educativa. Se han tomado decisiones mucho peores en educación en los últimos 20 años. No nos vamos a poner a hablar de eso, pero en términos de evaluación sí me parece que sería un retroceso de 30 años. Cuando yo llegué a México, de Uruguay, a hacer la maestría en la Flaxo, fue en el 2002. Y en esa época el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación apenas estaba empezando. De hecho, mi primera entrevista como para tener algún proyecto, para hacer algo, además de la maestría que estaba haciendo, fue en la casita en la que empezó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahí en Vito Alessio Robles, con Martínez Rizzo, que estaba él solito ahí en su oficina, y el instituto era prácticamente él en ese momento, ¿no? A partir de ahí, mi tesis de doctorado la hice con datos del INE, es decir, parte de mi historia académica o de investigador depende muchísimo de lo que se hizo a partir de que en México hubo un instituto autónomo de evaluación de educación. En parte, el primer libro que mencionó Gabriela también fue hecho con el instituto y con la colaboración con Héctor. Entonces, ese es mi lugar de enunciación también, ¿no? Es indesligable mi trayectoria del hecho de que existan datos confiables sobre aprendizajes y sobre indicadores educativos. Y por lo menos en el México de hace 20, 25 años, para que esos datos fueran confiables, tenían que venir de un organismo autónomo. Uno no podía confiar en la Secretaría de Educación Pública. Uno iba a pedir cualquier dato a la Secretaría de Educación Pública y no lo conseguía. La primera prueba internacional que se hizo en México de aprendizaje, que fue la prueba de TIMSS, en el 95, cuando el secretario de Educación vio los resultados, abrió una gaveta, los metió ahí y cerró la gaveta y no se podía tener acceso a esos resultados. Esa era la situación político-técnica de la evaluación en México hace 20 años y un poquito más. Y eso se empezó a romper cuando se creó una institución que, autónoma, completamente separada de la Secretaría de Educación Pública, empezó a hacer evaluaciones de aprendizajes con autonomía técnica y relativa autonomía política. ¿Por qué? Porque la SEP es juez y parte. Y nadie se va a autoevaluar cuando las cosas salen mal. Y sabemos que las cosas en México van a salir mal durante mucho tiempo porque tenemos enormes problemas de desigualdad, enormes problemas de eficiencia del sistema, enormes problemas de infraestructura y de capacidades docentes para enseñar. Sobre todo si nos ponemos altos objetivos, que yo creo que es lo que hay que hacer, ponerse altos objetivos, si no les quieren llamar estándares, no les llaman así, pero objetivos claros y altos de aprendizaje para todos los alumnos, ¿sí? Con una visión de equidad. Entonces, mientras eso sea así, el organismo de evaluación va a tener que dar malas noticias. Es así. Y va a tener que ser el encargado de dar malas noticias. Y la SEP no se va a dar malas noticias a sí misma, ni va a hablar mal de sí misma frente a la sociedad. Entonces, pues sí, la decisión me parece, espero con toda mi alma que no ocurra algo así, que prevalezca la sensatez en el sistema político y que la comisión siga manteniéndose como un organismo separado y de preferencia con crecientes grados de autonomía presupuestaria, política y técnica. Ese sería el mensaje. Muchas gracias a los tres, sin duda un tema muy sensible e importante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Okay. Osvaldo y luego Elsa. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, principalmente a Héctor y a Mauricio. Seguramente Emilio podría comentarnos algo también, pero principalmente quisiera dirigirla a ellos. Considerando que principalmente los indicadores provienen de la fuente tradicional, la estadística 911, que no es como tal un registro, pero se parece mucho.
y sabiendo la potencialidad que tendría utilizar directamente los registros, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos que pueden ser conceptuales, técnicos o hasta legislativos para poder hacer uso de registros administrativos para la generación de indicadores? Gracias. De una vez escuchamos la pregunta de Elsa. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues la pregunta va un poquito ligada con lo que mencionaba Osvaldo. Tiene que ver que una reflexión sobre que la información que estamos presentando y analizando en la actualidad no puede ser muy distinta de la que se presentaba antes porque estamos usando las mismas fuentes de información. Entonces, un poquito también el reto iba en este comentario que hacía Osvaldo sobre las cuestiones conceptuales, perdón, sobre las cuestiones conceptuales, sobre lo que es comparable entre fuentes de información y lo que nos permiten. Y la otra era una pregunta para Mauricio sobre si va a haber una consulta pública para el cuestionario de la encuesta intercensal o si se van a apoyar en lo que se había hecho para el conteo 2025. Y también creo, pero no estoy muy segura, que en la ENADIT también ya se preguntó la asistencia escolar a partir de los 3 años. Y gracias. ¿Alguna otra pregunta que podamos preguntar para esta siguiente ronda de participaciones? ¿No? Bueno, pues no sé quién quiera comenzar. Ya hay experiencias nacionales en la explotación de registros administrativos de los alumnos. Al término del sexenio del presidente Calderón, hubo la oportunidad de que compartieran los registros individuales de los alumnos en ese tiempo del antecedente del CIGET. Este registro se llamaba RENAME, Registro Nacional de Maestros, Escuelas de Alumnos, algo así. El tratamiento que se le dio fue plenamente confidencial. La CUR, donde había, pues, se trasladó a una variable pues, única, desprovista de cualquier dato individual. Se anonimizó la base y se pudieron generar análisis de secuencias, una publicación que está aquí en el INE. Supongo que ahora también puede ser referencia también para Mejor Edu. Después vino el proceso de consolidación de CIGET. Me da la impresión que ya está relativamente consolidado. Naturalmente hay entidades que no tienen los registros completos, el caso de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, probablemente Michoacán. Sin embargo, el volumen de datos es tan grande que se puede realmente trabajar con ellos, porque al final se van a hacer seguimiento de generaciones. Hay también antecedentes aquí del trabajo para la limpieza de la información y poder anonimizar esas bases. CIGET incluso se ha ido ampliando, consolidando con la información también de registros de alumnos de la educación media superior, de los subsistemas federales, que es, en mi opinión, lo que puede, digamos, ser una oportunidad para un organismo como Mejor Edu, pues es plantearle directamente a la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa pues el trabajo conjunto. Yo entiendo que hay interés por parte de esa Dirección General en explotar esos registros, y es una pena que después de décadas de estar el país haciendo este esfuerzo, aún no se consolide un esfuerzo institucional que trascienda pues, lo que se hizo con RENAME, ¿de acuerdo? Hay experiencias también aquí de registros, de investigaciones, de registros administrativos de la Ciudad de México y con la ciudad de Campeche, que no llegaron a concretarse, pero la información estoy seguro que está todavía aquí. Entonces, es una beta que hay que explorar.
la tecnología no es una tecnología muy complicada, o utilizas análisis de secuencias o utilizas análisis de eventos, y si quieres, digamos, algo más especializado, pues en realidad la descripción rica de estas bases van a permitir contestar preguntas que ahora los indicadores tradicionales no pueden contestar. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Margarita Zorrilla, siempre la tengo presente, que ella nos tenía este dilema: ¿por qué la absorción en educación secundaria excede 100%? ¿No? Cosas que no deberían pasar, pero por la estadística pasan. Bueno, entonces simplemente yo creo que la oportunidad está allá. Los registros administrativos están, hay interés, entiendo, por la Dirección General de Planeación, la DGPP y IE, de facilitar eso. Entonces basta que se animen a hacerlo, ¿no? Y luego, pues, si hay una curva ligada, pues se puede cruzar con información de otras fuentes. Entiendo que la encuesta rotativa del panel de la encuesta de empleo en algún momento registró CURPS. Entiendo eso. Si hubo consulta pública para la intercensal, yo creo que tendríamos que tal vez ver quién es la persona que forma parte del comité técnico especializado, o cómo es que fue la información, porque se envió vía los comités y el sistema la invitación a la participación. Entonces estuvo abierta durante un mes, incluso aunque no es información de interés nacional, la intercensal todavía se hizo una consulta pública precisamente para recuperar los estudios de información, pero partimos ya de una consulta que se había hecho para el conteo. Entonces partimos ya de una propuesta más desarrollada. Entonces muchos de hecho de las observaciones fueron: ya está mi propuesta, ya se tomó en cuenta, o otra vez no la tomaron en cuenta. Entonces ahí se tuvo esa oportunidad. Bueno, y en cuanto a ¿qué detiene el uso del 911 o algunos otros registros? Pues es una maravillosa pregunta, y ahí el demógrafo en mí se emociona, porque recordemos que la explotación de registros administrativos para fines de análisis de estudios de población precisamente es buscar estas fuentes que no fueron diseñadas con esa finalidad y que nos pueden brindar algo de información. Un claro ejemplo, el 911, que también entiendo que la Secretaría de Educación lo ha estado revisando, porque no es lo mismo, no es una calidad a nivel básico, a nivel medio superior, a nivel superior, por el mismo esquema que siguen para el llenado del formato, ¿no? Tal vez algunos son las directoras, los directores de las escuelas, y después a nivel superior no sé quién lo llene. Entonces hay algunos temas. Contamos en INEGI con una estrategia, hay de hecho una herramienta, se llama ECRA, es herramienta para la autoevaluación de la calidad de los registros administrativos, precisamente para darle a las unidades de Estado una primera aproximación a qué tan buena es tu información, se puede utilizar o no se puede utilizar, o hasta dónde la puedes utilizar precisamente para eso, ¿no? Y es precisamente función de INEGI darles acompañamiento y ver cómo se puede mejorar este registro para digo, no solamente nosotros, sino cualquier otro registro que tengan. Hemos hecho acompañamientos muy exitosos con el ISSSTE recientemente, con el IMSS se hizo hace unos años. El IMSS nos pasa mes con mes su base de datos de puestos de trabajo y todo. Entonces tenemos buenas experiencias. Entonces nada más es que haya voluntad también de la otra parte para poder abrir y poder permitir el acompañamiento, y una vez que tengamos eso y se puede evaluar, se puede dar retroalimentación y decir hasta aquí nos alcanza esta información, y eso es lo que nos puede dar. Muchas gracias. No sé si tenga, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Yo le plantearía una al doctor Emilio. Es una inquietud que ha surgido en diferentes momentos en la comisión, creo que surge cada año, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que tener de específico el seguimiento a la mejora continua de la educación? La ley lo que nos dice es que tenemos que generar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, usted comentaba, al parecer no es tan diferente, y coincidimos lo que estamos haciendo con lo que se venía haciendo por la institución que nos antecede. No es tan diferente. ¿Habría algo que tuviéramos que tomar en cuenta, considerar, o para
para ser diferente o darle un sello diferente a esto de dar cuenta de los resultados de la mejora continua de la educación? Hola, esa sí es complicada, a ver, bueno, por un lado yo ya dije lo que creo que falta hacer como para ponerse en unos mínimos básicos que yo creo que tendría que cumplir una comisión que evaluara el cumplimiento de derechos con equidad, que tiene que ver con los aprendizajes. En el fondo, los aprendizajes son el resultado último que uno espera de un sistema educativo. Digamos, está bien, el sistema educativo tiene que incluir, integrar, fomentar un montón de valores, vida comunitaria, etcétera, 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 pero sí, cuando los niños salen de la secundaria no saben leer y escribir, digamos, todo lo demás es humo en el viento. Entonces, aprendizajes básicos pero eso tiene que ver con lo que ya se hacía. Yo creo que hay que rescatar eso. De distintivo, pues ahí dependerá también de la filosofía que impregne este sexenio que ya se está terminando o el sexenio que viene en cuanto a fines adicionales de la educación. Y se vuelve mucho más difícil, porque si ya es difícil evaluar con calidad el cumplimiento de cosas básicas, como si el niño sabe las dimensiones básicas del conocimiento matemático, mucho más difícil es evaluar si se está logrando inculcar valores comunitarios, de vida en comunidad, solidarios, y Paulo Freire y toda esa cosa, digamos, que hay en los libros de texto y en los programas educativos ahora. Es mucho más difícil porque son valores o propiedades mentales, por decirlo así, mucho más subjetivas, mucho más inacibles, y mucho más fáciles de simular, incluso, si se quiere. Entonces, no sé si ese es el camino. Yo creo que quizá no tenga tanto que ver con el tipo de dato, sino con la lectura que se haga de los datos y con la recuperación e interpretación y cómo se comuniquen esos datos y los énfasis que se hagan. Un énfasis en la calidad, en la equidad, me parece sumamente importante, porque sobre todo hay varios tipos de equidades en los que podríamos concentrar. La equidad no es una sola cosa, la desigualdad no es una sola cosa, hay muchas desigualdades, hay desigualdades regionales, étnicas, no llamémosle étnico-raciales porque las razas no existen, pero hay desigualdades de género, hay problemas muy específicos de la educación que perjudican más que nada a los hombres. A los varones se van antes del sistema educativo, reprueban más, hoy por hoy llegan menos a la educación superior. Entonces, hay un tema ahí que habría que investigar. Hay muchas cosas que tienen que ver con temas específicos y yo me gustaría ver que más allá de cómo reflejar esas inquietudes que tienen que ver con una educación más humanista, más integral y más solidaria, más que reflejarlo en el sistema de indicadores, yo creo que está en la lectura que se haga de eso y también en un programa de investigaciones que pueda diseñar la comisión, claro, siempre y cuando haya presupuesto, un programa de investigaciones sobre temas específicos concretos relacionados con el cumplimiento del derecho, la equidad y la justicia en educación. Muchas gracias, doctor Emilio. Bueno, vamos a la última pregunta ya para ir cerrando. Adelante, Abel. Un reto que tenemos enfrente como encargados del diseño de los indicadores y bueno, el doctor Robles pues durante muchos años desarrolló el proyecto de indicadores y sí que aunque su formación es eminentemente cuantitativa y que Mauricio también tiene mucha experiencia en este tema, me gustaría conocer de ustedes dos y obviamente de Emilio también, a ver qué piensan respecto de un proyecto, de un informe que integre investigación, indicadores cuantitativos con indicadores cualitativos. Acá en este espacio hemos desarrollado paneles, discusiones, mesas, y un tema que surge recurrentemente es, deberíamos de desarrollar indicadores cuanti, pero complementarlos con indicadores quali. Entonces ha sido como algo que le hemos estado dando vueltas como para poder advertir en qué medida es posible llegar a cumplir, digamos, esta posibilidad de un informe de esta naturaleza. Gracias. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Mauricio, adelante. Sí.
Ya que tengo el micrófono, voy a empezar yo. No, o sea, yo creo que es súper importante combinar las dos perspectivas. Claramente desde el INEGI tenemos pues, una misión, que desde generar la estadística a nivel nacional o coordinarla, pero claramente la perspectiva cualitativa es útil. Nosotros la usamos también. Cuando diseñamos una nueva pregunta, hacemos pruebas cognitivas, nos acercamos con las personas con las que estamos probando los instrumentos y ¿cómo te hizo sentir esa pregunta? ¿Qué entendiste por eso? O sea, te tiene todo un proceso que lo incorporamos en el INEGI para precisamente desarrollar nuestros instrumentos. Ahora, no es algo que, bueno, está obviamente todo documentado, pero no es nuestra principal perspectiva, pero claramente es el complemento a la información. Siempre he dicho, lo cuanti nos da tendencias, niveles, lo cual y nos da los mecanismos, ¿no?, por los cuales están actuando todos estos elementos. Entonces, yo le doy la bienvenida a todas las investigaciones con una perspectiva mixta, pero claramente es muy difícil incorporarlo, pero pues claramente estamos avanzando hacia allá. Bueno, ahí lo dejaría. Gracias, Mauricio. Continúa, doctor. Me parece que la realidad es, pues, son realidades complejas. Hay fenómenos, ¿verdad?, que adquieren una sistematicidad, una cierta coherencia, una cierta expresión regular, ¿verdad?, y que los hace susceptibles de mediciones, ¿no? Entonces trascienden las categorías de los indicadores que se hacen en general, pues no encarnan objetos concretos, ¿no? ¿Verdad? Son comportamientos masivos, generales. La observación cualitativa, pues nos da una visión muy detallada de los procesos, de las interacciones, ¿de acuerdo? Me parece que ambos enfoques pueden y debiesen complementarse en aquellos fenómenos en donde no tenemos una regularidad, son fenómenos que se están estudiando. Yo les puse como ejemplo lo que está sucediendo ahora en el CONAFE. En el CONAFE, el doctor Cámara está impulsando un conjunto de innovaciones que solo vemos expresiones, las cuantitativas son, pues no logran aprender todo el fenómeno. Sin embargo, hemos tenido investigaciones que han complementado algunas mediciones cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuvimos una medición de MIA. MIA es esta organización que mide capacidades básicas, muy básicas, de lectura, de operaciones matemáticas, y al mismo tiempo esa información nutrió a una investigación cualitativa del Centro de Estudios Educativos, ¿no? La pretensión no era tener tipologías muy completas, ¿verdad?, descriptivas, pero sí aproximaron el fenómeno y dieron información valiosa, ¿no? Por ejemplo, pudieron observar con detalle la relación tutora, ¿verdad? Pudieron tener ejemplos y tuvieron ejemplos de una aplicación virtuosa de esa relación tutora y también vieron los casos extremos, ¿verdad? Y nos enfrentaron al hecho de que tenemos que seguir formando a nuestros educadores comunitarios para que sigan aplicando este modelo educativo. Entonces, ciertamente hay que combinarla y sin embargo hay que darle su espacio a cada cosa, ¿no? O sea, tú puedes tener un fenómeno detallado, por eso yo les decía, hay en conjunto ahorita innovaciones para las cuales no hay registro. La única manera de acercarse es irlas a estudiarlos, y para eso necesitan recursos, ¿sí? Y aquí puede haber equipos multidisciplinarios de las diversas unidades, las diversas direcciones generales que puedan acometer algunas investigaciones así. Ciertamente estamos en la última etapa de este sexenio, el último año, pero probablemente se puedan plantear, ¿verdad? Se puedan plantear. Yo, en definitiva, sí considero que deben complementarse
estas, ¿no? Este tipo de investigación. Gracias, doctor Robles. Adelante, Emilio. A ver, sí, fundamental. Como yo decía antes, cuando hablaba de hacer investigaciones puntuales, yo estaba pensando sobre todo en investigaciones de tipo cualitativo. Sí, me parece que hay muchos fenómenos que por su naturaleza, o localizada, o excepcional, o de rincón, o porque no sabemos nada de los procesos que hay atrás. Podemos saber algunos números que surgen después, pero no conocemos los procesos que generan esos números. Eso hay que investigarlo mediante investigaciones cualitativas. Segundo punto, creo que no hay que hay que evitar separar tajantemente lo cuanti de lo quali. Digamos, siempre que hablamos de cantidades, en realidad estamos hablando de cantidades de propiedades que son cualitativas. El aprendizaje claramente es una propiedad cualitativa que uno luego estandariza y lo convierte en una cantidad y lo convierte en un número, pero hay todo un proceso ahí de cuantificación. Entonces, la diferencia está en lo que uno quiere saber y en cómo lo quiere reportar. De nuevo, no está en la naturaleza del objeto. Entonces, ojo ahí. Y lo que sí tiene la investigación cualitativa es que es carísima, ¿no? Es carísima. Acuérdense de los sociólogos, hablando de eso, hay mucho economista, mucho demógrafo, mucho sociólogo cuanti, pero también hay mucho sociólogo quali bueno, que no solo echa rollo, y que tiene muchas ganas de investigar cosas educativas, entonces, pero sí es cara, porque requiere mucho tiempo, mucha inversión, es intensiva en recursos, entonces ahí hay un tema, hay que ser muy estratégico en elegir lo que se quiere investigar. Y lo que sí no tengo tan claro es si se puede llegar a pensar en algo así como indicadores cualitativos. Porque el problema con el indicador es que uno lo quiere generalizar a una población más allá de la muestra en la que uno hizo la investigación. Tiene que hacer un proceso de inferencia. Entonces ahí el tema es cómo hacemos inferencias acerca de propiedades que evaluamos cualitativamente. Inevitablemente vamos a tender hacia una estandarización y hacia una métrica, por lo menos de tipo ordinal, ¿no? De cuánto más lejos o más cerca estamos de algo, de algún estándar, de algún parámetro, etc. Pero es interesante, sobre algunas cosas sí se puede pensar cuya muestra, digamos, es pequeña o cuyo universo es pequeño. Por ejemplo, los libros de texto, ahí están, son los que están, son pocos libros de texto, ese es el universo, ¿no? El currículum también se puede evaluar cualitativamente, es un currículum, un programa, no tenemos un gran universo al que queremos generalizar, es ¿no? Bueno, ahí sí podemos hacer indicadores cualitativos, es decir, el currículum está así, está así, está así, ¿no? Se alinea bien, se alinea mal, tiene tales componentes, le falta tal, tiene tal. Ahí sí se pueden hacer evaluaciones cualitativas donde no es necesario hacer un proceso de inferencia después. Entonces, yo creo que sí se puede, nada más que hay que ser muy estratégico y que ver dónde y cuánto sale. Gracias, doctor Emilio. Gracias, Mauricio, Héctor. Creo que lo que se ha discutido en este panel abona no solamente el trabajo del área de seguimiento, también tenemos aquí gente del área de evaluación diagnóstica que además también se ocupan de realizar investigaciones de diferente tipo. Creo que estas recomendaciones que han hecho también pueden ser bastante útiles para esta unidad. Yo diría que esta discusión no se cierra, yo creo que sigue abierta y con lo que ustedes nos han compartido da para que este equipo sigamos reflexionando sobre la tarea que tenemos y cómo estamos en un momento de revisión justamente de qué hemos hecho y hacia dónde queremos seguir avanzando y cómo mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, estas aportaciones creo que nos dan bastantes elementos para seguir en esta búsqueda, en esta reflexión. Les agradezco muchísimo la generosidad de su presencia, de su colaboración. Los invitamos a consultar nuestras publicaciones en la página web de Mejoredu y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gobierno de México.